El Vaticano, oficialmente conocido como la Ciudad del Vaticano, es un estado independiente enclavado en Roma, Italia. Es el centro espiritual de la Iglesia Católica y tiene una historia fascinante que combina religión, arte, política y cultura. Empezamos con su pasado. Antes del cristianismo, el área conocida como el Vaticano era un pantano en las afueras de Roma. Durante la época romana, se convirtió en un lugar donde se realizaban actividades públicas, como circos y espectáculos. Según la tradición, San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, fue martirizado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Fue enterrado cerca del lugar donde más tarde se construiría la Basílica de San Pedro. Durante los primeros siglos, el cristianismo fue perseguido por el Imperio Romano, pero también creció rápidamente. Los cristianos consideraban el lugar de entierro de San Pedro como sagrado, lo que lo convirtió en un punto de peregrinación. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo. Poco después, Constantino ordenó la construcción de la primera Basílica de San Pedro sobre la supuesta tumba de San Pedro. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, el Papa se convirtió en una figura central tanto espiritual como política en Europa. Los papas desempeñaron un papel clave en la preservación del conocimiento y la cultura durante la Edad Media. En el siglo VIII, el Papa obtuvo territorios gracias a la donación de Pipino, un acuerdo con el rey franco Pipino el Breve. Estos territorios formaron los estados pontificios, que estuvieron bajo el control directo del papado durante más de 1000 años. Durante el Renacimiento, el Vaticano se convirtió en un centro de cultura y arte. Los papas encargaron obras de artistas como Miguel Ángel, Rafael y Bramante. La actual Basílica de San Pedro comenzó a construirse en 1506, bajo el Papa Julio II, reemplazando la Basílica Constantiniana original. Uno de los mayores logros artísticos de la época fue la decoración de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, que se completó en 1512. La capilla es el lugar donde se celebran los cónclaves para elegir nuevos papas. Durante el proceso de unificación de Italia en el siglo XIX, los estados pontificios fueron anexados al Reino de Italia. En 1870, Roma fue tomada y el Papa Pío IX se refugió en el Vaticano, declarando que era prisionero en el Vaticano. Tras décadas de tensión, en 1929, con los pactos de Letrán entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, resolvieron el conflicto. La Ciudad del Vaticano fue reconocida como un estado independiente, con el Papa como su líder soberano. El presente del Vaticano está definido por su papel como el corazón espiritual de la Iglesia Católica, un importante centro de diplomacia internacional y un tesoro de arte y cultura. A pesar de su reducido tamaño, 0,44 kilómetros cuadrados, y con una población aproximada de 764 habitantes, su influencia es global, con desafíos y oportunidades únicas en el mundo moderno. Aquí te presento un análisis detallado. Desde 2013, el Papa Francisco lidera la Iglesia Católica con un enfoque en la humildad, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Ha promovido reformas en la curia, el gobierno central de la Iglesia, y ha intentado acercar a la Iglesia a los marginados. Sus mensajes sobre temas como el cambio climático, la migración y la pobreza han resonado más allá del ámbito religioso. La Ciudad del Vaticano sigue siendo el centro de decisiones cruciales para los 1.300 millones de católicos en el mundo. Las audiencias papales, los sínodos y las celebraciones litúrgicas en la Basílica de San Pedro atraen a fieles y peregrinos de todos los continentes. El Vaticano es un epicentro cultural que alberga algunas de las colecciones de arte más valiosas del mundo. Los museos vaticanos y la Capilla Sixtina atraen a millones de visitantes cada año. Estas obras maestras no solo representan la riqueza artística del pasado, sino también el compromiso del Vaticano con la preservación y difusión de la cultura. Pero además de todo esto, la Iglesia Católica también ha sido salpicada por escándalos de abusos sexuales
y ha enfrentado críticas globales. El Papa Francisco ha implementado medidas para combatir el problema, aunque persisten tensiones internas y demandas de mayor transparencia. La Santa Sede ha adoptado herramientas tecnológicas para llegar a una audiencia más amplia, como las redes sociales. El Papa Francisco tiene millones de seguidores en Twitter e Instagram, usando estas plataformas para transmitir mensajes espirituales y sociales. Se están digitalizando manuscritos y archivos históricos para preservar el patrimonio y hacerlo accesible al público. Gobernado por el Papa, el Vaticano es un estado teocrático con sus propias leyes, fuerzas de seguridad, como la Guardia Suiza, y sistemas administrativos. Aunque no tiene una economía tradicional, sus ingresos provienen de donaciones, turismo, especialmente de los museos vaticanos, y publicaciones religiosas. El futuro del Vaticano estará moldeado por su capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio mientras mantiene su misión espiritual y sus tradiciones. El papel de las mujeres en la Iglesia, por ejemplo, su posible acceso al diaconado o roles de liderazgo. La inclusión de la comunidad LGBTQ+ en la vida eclesial. Una revisión del celibato sacerdotal, especialmente en regiones con falta de clérigos. Estas reformas dependerán del liderazgo papal y del consenso dentro de la Iglesia. El futuro del Vaticano dependerá de su capacidad para equilibrar tradición y modernidad, enfrentando desafíos con innovación y fidelidad a su misión espiritual. Su influencia seguirá siendo relevante, pero su forma de adaptarse será crucial para su impacto a largo plazo. Si deseas, puedo profundizar en algún aspecto. Y bueno, mi gente curiosa, hasta aquí nuestro video histórico de hoy. Dime qué te ha parecido y déjame un like para saber qué te has pasado. Nos vemos en el próximo video.